getting ready to go, our family has just arrived back in Madrid. Así como Marley se está preparando para irse, nuestra familia acaba de llegar a Madrid. We just spent 6 weeks in Canada Hemos visiting estado 6 churches. semanas en Canadá visitando iglesias. We drove over 5,000 kilometers. Hemos conducido 5,000. más de 5.000 kilómetros. Visiting churches, Visitando meeting with iglesias, pastors, encontrándonos con sharing pastores, about the need for compartiendo la Spain to know necesidad Jesus, que hay en España de conocer a Jesús and celebrating the things that the Lord is doing y in this celebrando nation. las cosas que el Señor está haciendo en este tiempo. And so the Lord is good. Dios es bueno. So I want to mention, before we look at the word this morning, I want to mention some special guests we have this morning. Y también antes de comenzar con la palabra en esta mañana, quiero mencionar a unos invitados muy especiales que están aquí. So my in-laws are here, Dan and Marty. You want to stand? Mis suegros, Dan y Marty. So many of you know Dan and Marty. Muchos los conocéis ya. They have served with the Salem churches for many years. Ellos han sembrado mucho en la iglesia Salem por muchos años. They, of course, planted a church in Alicante many years ago. Plantaron una iglesia en Alicante hace muchos años. And they continue to come to Spain just to encourage Y and bless the leaders. continúan viniendo a España solo para animarnos y estar ahí. And so we're glad that they can Así be es que here with estamos us for a few felices de que days. estéis aquí por unos días. So I want to talk this morning about being tested by a fire Hoy quiero hablar en esta mañana acerca de ser probado por el fuego and evaluating our lives on the basis of this test. y evaluar nuestra vida a la luz de esa prueba de fuego. This week we were on our journey back from Canada back to Spain. En esta semana viajábamos de vuelta de Canadá a España. And our flight took us to New York, where we had 9 hours in New York. Oh, wow. Nuestro vuelo nos llevó desde Canadá a Nueva York, donde tuvimos una escala de 9 horas. So instead of just staying in the airport and Entonces, en looking lugar at de other quedarnos passengers for en 9 el hours, aeropuerto mirando a otros pasajeros, we decided to go into the city and explore a little decidimos bit. bajarnos y salirnos a la ciudad de Nueva York a explorar un poquito. And we found this beautiful area called High Lane, which was an old railroad track that was converted into a walking trail. Y encontramos esta explanada preciosa que se creó en la ciudad de Nueva York, que es peatonal, y fuimos a pasear ahí. It was a beautiful place to walk. Era un lugar precioso para dar un paseo. And there were gardens and Había jardines, buildings, edificios, people from many cultures. gente de muchísimas culturas. It was a great place to be. Era un gran lugar para estar. And right at the end of our time of Y walking along this Casi al big final de Camino, nuestro paseo, de estar por ahí en esa explanada, I saw a man vi walking un hombre that que had a message caminaba, on his tenía un t-shirt. mensaje en su camiseta. And on his shirt it Y en su said this: camiseta decía esto: live like there's no tomorrow. vive como si no hubiese un mañana. Live like there's no tomorrow. Vive como si no hubiese un mañana. And when I saw Y that, cuando yo vi ese mensaje, I began to think, empecé a pensar, what does that mean? ¿qué significa eso? Does that mean that I'm supposed to just Significa- go and spend all my money today and not have anything tomorrow? ¿Que tengo que irme a gastar todo lo que tengo hoy y ya mañana no tener dinero? Does it mean that I'm supposed to just live only in the moment and forget about the future? ¿Significa que tengo que vivir solo el momento y olvidarme acerca del futuro? Does it mean that I'm not supposed to think about others but only myself right ¿Significa now in que this solo tengo moment? que pensar en mí y no los demás en este momento? Does it mean that he does not believe that there's anything after we die but only that we will exist forever in the dirt? ¿Significa que no hay algo más después de morir, solamente que la existencia aquí? What does that mean? ¿Qué significa ese mensaje? And as I began to think about it, I Entonces, thought al about why it was comenzar- wrong for so many reasons. Al comenzar a meditar en el mensaje que vi en la camiseta, dije, no, algo está mal con ese mensaje Because por muchas razones. the Bible does not tell us to live for only today. Porque la Biblia nos enseña a no vivir solo para hoy. It also tells us Nos to live habla de vivir to be prepared for eternity. para estar preparados para la eternidad. And so I think a better t-shirt would have been this: Entonces yo pienso que una mejor camiseta habría sido, live today vive hoy to be ready for eternity. para estar listo para la eternidad. Live today Vive hoy to be ready for para estar eternity. listo para la eternidad. So how do we do that? ¿Cómo vivimos hoy It's easy estando to say. listos para la eternidad? It's easy to put it on a t-shirt, Es fácil ponerlo en una camiseta, but how do we live it? pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Let's look at what the Apostle Paul says. Vamos a ver lo que dice el apóstol In Pablo. 1 Corinthians chapter Vamos a 3, leer en 1 Corintios capítulo 3 and we'll read verse 10 to verse y 17. vamos a leer de los versículos 10 al 17. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. So the Apostle Paul uses Entonces, different metaphors in this passage. el apóstol Pablo utiliza varias metáforas en este pasaje. He uses the main metaphor that he's using La here is that primera of a building. metáfora es un edificio. And in order to build a building, there has to first be a Y foundation. para poder construir un edificio, lo primero que necesitamos es un fundamento. In my neighborhood, there are different buildings that En are mi being built. barrio hay muchos edificios que están siendo construidos. And the first thing they Y build lo are not the primero que walls. se construye no son los muros It is definitely not the roof. y por supuesto no el techo. It's always the Siempre foundation. es el fundamento, And it la goes base, deep into that que va ground. muy en lo profundo, muy hacia abajo, The en el Apostle suelo. Paul says El that there is a apóstol Pablo foundation dice, ya to hay our un lives. fundamento en tu vida. He says in Y verse dice 11, en el versículo 11, he says that the el foundation fundamento is Jesus es Christ. Jesucristo. Jesus is the Jesucristo es el foundation. fundamento. That is the gospel message. Ese es el mensaje del Evangelio. The foundation of El life fundamento de la vida is not my own happiness, no es mi felicidad, is not some philosophy, no es una filosofía, it's not even a good religious teacher. ni siquiera un profesor bueno religioso. The foundation of our lives El fundamento de nuestra vida is es Jesus Jesucristo and what he did y for lo que us. Jesús hizo por nosotros. He went to the Él cross fue a la and died cruz, for us. murió por nosotros, He was raised fue again. resucitado And he lives y today. vive hoy. And it was all because Y todo porque he was calling us to serve nos him. llama y hizo todo esto Jesús, ¿para qué? Nos This llama a is- servirle. This is the foundation. Ese es el fundamento. It's always the foundation. Siempre el In fundamento. any church, it is the foundation. Jesus is our En toda foundation. iglesia, el fundamento, Jesucristo es el fundamento. But Paul also says in 3 Pero verse Pablo 10, dice también en el 3:10, he says, I have laid a foundation. yo he puesto un fundamento. What is this foundation that he is talking about ¿De here? qué nos habla aquí en este versículo? This is the foundation of his ministry. Está hablando de que él como perito arquitecto ha puesto un fundamento y es el fundamento de su ministerio. It's the ministry that he has Es el done in the city of ministerio Corinth. que It's the ministry he's done in Corinth es el ministerio que ha llevado a cabo en Corintio, by proclaiming who Jesus is. proclamando quién es Jesús. Now, in 1 Corinthians, Paul is writing to a church that he helped to establish. En 1 Corintios, Pablo le escribe a una iglesia que él mismo ayudó a establecer. During his second missionary journey, he spent 18 months in Corinth. Y durante su segundo viaje misionero pasó 18 meses en Corinto. And there he helped to Y establish and allí strengthen ayudó that church. a establecer y a fortalecer a la iglesia. And so now he is Entonces writing back to ahora that les church. escribe de vuelta And he is encouraging y them. les está animando. And he's addressing Les some está, issues. Hablando de algunos temas que tienen que ver con la And he's iglesia answering some questions y that está they have. contestando preguntas que ellos tienen. He has a father's heart here. He's Tiene bringing un corazón correction. de padre, entonces como tal, bringing trae encouragement. corrección, les trae ánimo, He's answering les questions. está contestando preguntas. And one of the Y biggest una de las questions, one of the grandes biggest issues that he has to deal o with temas que tenía que tratar Pablo is that in the church there had grown to be rivalries. es que en la iglesia lo que sucedía es que se habían levantado grupos rivales. Because as different ministers came and Porque began to muchos share the gospel in ministerios that city, venían a esa ciudad de Corintio a compartir el evangelio. different people began to come under the ministry and leadership of other people. Y entonces la iglesia se dividía bajo el ministerio de un líder o del otro, del otro. So one was saying, I am from the church of Apollos. Y unos decían, yo soy de Apolos, I'm from Paul. yo soy de Pablo. Well, I'm even more spiritual. I'm from the church of Jesus. Y yo más espiritual digo, yo soy de la iglesia de Jesucristo. And so there was this rivalry Entonces había esta especie de rivalidad among these different entre churches las iglesias de Corinto, about what foundation, como what church diciendo, they belong to. ¿a qué iglesia pertenezco yo? And Paul is saying none of those are Pablo dice, important. no es nada de esto. Do you have this problem? ¿Tenéis este problema? Do you ever have this issue?
tenéis esta I situación, belong to Salem. yo pertenezco a Salem, I belong to this church. yo pertenezco a esta I otra belong to iglesia, that church. yo soy de la otra. And it's like as if we're in competition with each other. Como si fuera una competición entre iglesias. But we are not in Pero competition. no estamos en competición. Paul says that he is a Pablo master dice, builder. yo soy el perito arquitecto. He is one that has built on that Yo he foundation of what Jesus has edificado done. sobre el fundamento de lo que Jesucristo ya ha hecho. And he says someone else will come and build some more. Y dice, ha venido otro y ha sobreedificado sobre another eso. person's gonna build Y otra some more. persona va a llegar y va a sobreedificar And each sobre el person fundamento. comes with their abilities and Cada their talents and their persona con gifts. sus talentos y habilidades vendrá a And sobreedificar. together we are Y building the juntos kingdom. estamos edificando el reino de Dios. If we go back just a few verses to, Si to verse vamos 8, a unos versículos anteriores en el capítulo verse 8, 7 and 8, chapter 3, verses 7 perdón, and 8. el versículo 7 y 8 de ahí, Versículo del 3, 3, 7 y 8. sí, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Notice here, he gives the Nota image algo aquí. of agriculture. Es una idea como de un agricultor. When farmers go out into the field, Cuando salen los agricultores al campo, one person goes out and plants the seed. va uno sembrando la semilla Another person brings in the harvest. y otro viene recogiendo la But cosecha. God's the one who gives the rain and the water and the sunshine. God is the one. Pero es Dios el que da la luz del sol, la lluvia, el brillo del sol. But it's a team effort, Pero es un trabajo de equipo, working together. trabajando juntos. We need to understand Necesitamos entenderlo. we are not just building our own little church. No estamos edificando nuestra We iglesita. are part of a Somos global parte community. de una comunidad global. We are being built together Estamos edificando juntos as the kingdom of como God. el reino de Dios. We are not rivals with each No other. somos rivales los unos con los otros. We are partners Somos together. compañeros, estamos juntos en And esto. partners celebrate what others are doing. Y los compañeros celebran lo que el otro hace. While we were in Canada, we visited many churches. Cuando estuvimos en Canadá visitamos muchas iglesias. And one church that we met, the pastor had only been there for 2 years. Y en una iglesia a la que fuimos, el pastor solo había estado allí por 2 años. But as we were talking with him, he began to share with us the history of that church. Y cuando empezó a hablar con nosotros, ese pastor comenzó a contarnos la historia de su iglesia. And he was telling us this pastor did this and another pastor did that and Nos another empezó a person decir, did this in mira, our church. este pastor hizo esto, este otro pastor hizo esto otro, y esta persona hizo esto. He was celebrating the history. Y lo hacía de una forma de celebrando la historia de su He iglesia. was not threatened by the No labor se and the work of sentía others. amenazado por la obra de los demás. He saw his Él ministry veía su ministerio as a continuation como una of that. continuación de lo que estaba siendo hecho. Brothers, we are a continuation of generations past. Y hermanos, nosotros somos una continuación de generaciones We are not pasadas. islands on our No own. somos islas. We have the opportunity to build together. Estamos teniendo la oportunidad de edificar juntos. Every one of us is here Cada uno de nosotros que because estamos aquí, somebody has built into our lives. alguien ha sembrado en nuestra vida. Somebody has spoken to us about the Lord. Alguien nos habló de Jesús. Somebody has encouraged us. Alguien nos ha animado en el Someone has camino. discipled us. Alguien nos ha discipulado. And it's not just one person, it can be many people. Y quizás no fue una persona, quizás han sido muchas. Together, Juntas we are being built estamos siendo edificados to the building that the Lord wants. para hacer el edificio que el Señor quiere. So I want you to think this morning. I want you to think. I want you to Quiero que reflect. pienses en esta mañana y reflexiones. I want you to think about your own life. Piensa un momento en tu propia vida. Who has built into your life? ¿Quién ha sembrado en tu vida? Who has built into you? ¿Quién ha sembrado en ti? Last Sunday, I heard a great message by a 24-year-old preacher. El domingo pasado escuché un mensaje precioso de un chico de 24 I was años. amazed. 24 years Me old, and quedé he preached a impresionado. great message. Con 24 años predicando este chico un gran mensaje. And when I complimented him, Y cuando le di una palabra, when I complimented him, when I sí, said, cuando you le did a dije, great job, "Oh, me encantó el mensaje", he said, I have good mentors who have invested in me. yo me contestó, he tenido muy buenos mentores que invirtieron en mi vida. Who has invested in you? Y yo te pregunto, ¿quién ha invertido en tu vida? And then, who are you investing in ¿Y now? a quién, sobre quién estás invirtiendo tú? Who are you speaking into? ¿A quién le estás hablando tú? Maybe it's your children, Quizá a tus hijos, but maybe it's somebody else. pero quizá es a otra persona. We all have an opportunity Todos tenemos la to oportunidad speak de hablar
and to build one another y up. edificarnos los unos To a los encourage otros, each other in the word. animarnos los unos a los otros. So this is the first thing that Paul talks about, is this foundation that has been laid. Esto es lo primero que que habla Pablo del fundamento que ha sido establecido. It's based upon Jesus, El fundamento es Jesucristo, but we're being built together. pero juntos estamos sobreedificando. As the metaphor continues, he talks about Y a the fact medida that, que continúa con su that this metáfora, building has been constructed. dice, vale, el edificio está siendo edificado. In 3 verse 10, he Y en says, el 3:10 dice, let us each take care how we build upon pero it. cada uno mire cómo sobreedifica. Let each one. Que cada uno, It's not just pastors, no solo los pastores, it's not just deacons, no solo los diáconos, it's all of us. todos, cada uno de Each nosotros, one of us cada uno has the opportunity to build. tiene la oportunidad de edificar. And so what do we build with? What are the materials? Y entonces, ¿con qué materiales edificamos? The materials may be different. Quizá los materiales son diferentes. As I've traveled around the world, it's interesting to see the different ways buildings are built. Yo, a medida que viajo a lo largo del mundo, es interesante observar los edificios, con qué materiales están hechos. In Canada, we build our houses out of wood. En Canadá, edificamos nuestras casas de madera. Lots of wood in Canada. We build our Mucha houses. madera hay en Canadá. When we lived in Armenia, Cuando vivimos en Armenia, they built it out of blocks of stone. lo hacían con piedra. Here, it's made out of bricks. Y aquí con ladrillo. If you go downtown New York, Si te vas a la parte baja de Nueva York, it's glass and metal. mucho con metal y con cristal. It all depends. Todo depende. Paul here talks Y about aquí Pablo 6 habla types of materials de used to 6 build. tipos de materiales que se utilizan para la He edificación. talks about gold and silver and precious stones. Dice oro, plata, piedras And preciosas. these are contrasted with the next 3. Y estas 3 se van a contrastar con las siguientes 3 que va a mencionar. The wood, the hay, and the stubble, or the grass. Dice la madera, el heno y la hojarasca. Now, when you look at those, the first 3 are obviously very valuable. Las 3 primeras son muy valiosas And they will endure a fire. They will endure being y van burned. a sobrevivir al fuego, a lo que sea. The last 3 Las 3 últimas don't cost very much. no cuestan mucho, And if there's a fire, they burn up very pero si rapidly. viene un fuego, las queman las 3, They are temporary. porque son temporales. And so here he contrasts these 2 things. Entonces aquí Pablo hace un contraste entre estos materiales. Now, I don't know about you, Entonces yo no sé acerca de ti. but I certainly don't have gold, silver, or precious stones as the building of my house. Yo ciertamente no he construido mi casa con oro, plata o con piedras That would be preciosas, too expensive. porque sería muy caro. But these things were used often to cover an important building, a temple, or something that was very important for that society. Pero muchas veces en esta sociedad se utilizaban esos 3 materiales valiosos para cubrir edificios porque eran importantes. And people invested Y la in that gente building because it was important. Invertía en ese edificio porque era un edificio importante. So the gold, the silver, the stones there El said, oro, this is la something plata. valuable to Cuando us. tú veías oro, plata o piedras preciosas, sabías esto es importante para mí. And so we need to Entonces evaluate our tenemos que lives a little evaluar bit. nuestra vida un poco. What kinds of things are we building our lives ¿Qué with? tipo de cosas estamos utilizando para edificar nuestra vida? What are we really building in our lives? ¿Qué estamos realmente construyendo en nuestra vida? Are we trying to build ¿Estamos intentando construir a career? una carrera? Is that my life focus, to have a good Estoy career? enfocado en tengo que conseguir esa carrera. Or maybe my focus is O a quizá mi family, which enfoque is es la good. familia, es algo bueno. Maybe it's to be wealthy and rich. O quizá tu enfoque es yo quiero ser rico. Or maybe to be famous. O quiero ser famoso, famosa. To be a great athlete. O ser un gran atleta en We este mundo. all have Todos different tenemos purposes diferentes and goals in life. metas en la vida. But at the end of the Pero day, al final del día, those things are going to stay in this world. esas cosas quedarán en este mundo We can't take them with us. porque no nos las podemos llevar con We can't nosotros. take our career. No podemos llevar la We carrera. can't take our No portfolio. podemos llevarnos nuestro perfil. We can't take our fame. Tampoco nuestra fama. None of that's going anywhere. Nada de eso va a ir a ningún sitio. So those are not good things to invest in. Entonces no son buenas cosas para invertir. I'm not saying that we don't do those things. Ojo, no digo que no hagamos esas cosas. But in the light of eternity, Pero a la luz de la eternidad, are they the most important things? ¿son las cosas más importantes en las que estoy invirtiendo? We need to change our perspective Necesitamos cambiar la and perspectiva ask the Lord, y pedirle al Señor, Lord, what do you want me to build my life Señor, to be?
¿Tú qué quieres que yo edifique? How can I serve you? ¿Cómo puedo servirte, How Señor? can I use my life, ¿Cómo puedo utilizar mi vida, my abilities, my mis talents habilidades to build your para kingdom, edificar tu reino? to build on the foundation of what Jesus has done in my life? Para edificar sobre el fundamento de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida. Paul, he's used a great metaphor here. Pablo ha utilizado una gran metáfora aquí. Building with gold, silver, and precious stones. Dice oro, plata, piedras But preciosas. what are these things? Pero ¿qué son estas tres cosas? What are these? ¿Qué son? The text tells us. It says El texto dice that these are our works. que estas son nuestras obras. It says right in verse 13. Míralo en el versículo 13. Each one's works La obra de cada uno will become manifest. se hará manifiesta. These are our works. Estas son nuestras obras. And so we have to think about this. Entonces tenemos que pensar en lo siguiente. Because oftentimes we are told as evangelicals, Porque muchas veces como evangélicos se nos ha dicho, it is not by works you are saved, no eres salvo por obras, but it is by grace. sino por gracia. That is true. Eso es verdad. That is 100% true. Es una verdad We 100%. can never do good works to get saved. Nunca podríamos hacer suficientes buenas obras para ser salvos. But that text in Ephesians continues. Pero el texto en Corintios, In Ephesians, this idea that en we are la not saved idea by en works. Efesios, en el libro de Efesios continúa, But it says we have been saved, redeemed. dice que hemos sido redimidos To do good para works. hacer buenas obras. When God created Adam and Eve, Cuando Dios creó a Adán y a He Eva, put them in the garden les puso en el jardín del Edén and He said, y work les the dijo, garden, trabajad el jardín, work the garden, trabajadlo, do the best to hacer bring lo mejor life and para traer blessing, vida y bendición y prosperity. prosperidad. Bring it out of the garden Eso va a salir del jardín que with the works trabajéis of your con hands. las obras de vuestras manos. That was the original purpose for Ese era el us. propósito original. We have been created to work, Fuimos creados para trabajar, representing God here on representando a earth. Dios aquí en la tierra. But when Adam and Eve sinned, Pero cuando Adán y Eva pecaron, the Bible cursed that work la and it became, or Biblia God cursed that nos work and it habla became que harder. Dios maldijo ese trabajo y se volvió algo difícil. That's why we get so tired Por eso after es we que work. nos cansamos al That's why trabajar. we sweat. Por eso sudamos. That's why sometimes we don't even want to go to work. Por eso muchas veces ni siquiera queremos levantarnos e ir a trabajar. Because work has become hard Porque because el of the curse of trabajo sin. se ha convertido en algo duro por la maldición del pecado. But God has still redeemed us to be workers for Him. Pero Dios aún nos redime para trabajar para su reino, para Él. When Jesus died on the cross, Cuando Jesucristo murió en la cruz, He died to save us from our sins. murió para salvarnos de nuestro pecado. But it doesn't stop Pero there. no se quedó ahí. There's still another part. Hay otra parte. He died Murió to become our Lord. para convertirse en nuestro Señor. And by becoming our Y Lord, convirtiéndose en nuestro we are Señor, saved somos salvados to serve Him, para servirle a Él, to work para for Him, trabajar para Él, to ask, to put our lives down and say, Lord, what do you want me to do para for poner you? nuestra vida delante de Él y decirle, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga para ti? We are not saved No fuimos salvados just to attend church solo para every venir Sunday. a la iglesia y sentarnos cada domingo. We are saved for Fuimos something greater. salvados We are saved for something greater. para algo más grande aún. We are saved Fuimos salvados to serve the King of the universe, para servir al Rey del Universo, to honor Him para with our honrarle lives. con nuestra vida. And He has crafted and shaped Y Él each nos ha one of us in a unique moldeado, way nos ha hecho de una forma tan única so that we can para que serve podamos Him. servirle a Él. Do you know what else? ¿Sabes algo más? When we get to heaven, Cuando lleguemos al cielo, the Bible says in la Biblia Revelation dice 21, en Apocalipsis 21 we will serve Him que le forever. serviremos para siempre. We will serve Him. We will work. We will work. No trabajaremos, We will work. we will work. We will. Perdón, trabajaremos, We will work. sí vamos a We trabajar, will work through eternity, pero vamos a trabajar toda la eternidad honoring Him. honrándole a Él. We were made to work. Fuimos creados para We were trabajar, redeemed to work. fuimos redimidos para And we will trabajar continue to y work continuaremos trabajando, serving Him. sirviéndole a Él. What a wonderful purpose in our Qué lives. perspectiva tan maravillosa en nuestra vida. We have been redeemed for a Hemos great purpose. sido redimidos para un propósito mayor. And it is these works of our Y lives son las obras de nuestra vida that become the gold and the silver las and que these se precious convierten en stones. oro, en plata, en piedras preciosas. These are the things Estas son las cosas
Now, what about these works? What works in general? Entonces, ¿a qué obras nos referimos en You know, general? sometimes people think, okay, I have to do certain works. A veces la gente piensa, bueno, tengo que hacer obras. I ¿Qué have to obras? pray a certain way. Tengo que orar de una manera, I have to read my Bible. tengo que leer mi Biblia, I have to go to church. tengo que ir a la iglesia. If I pray, read my Bible, go to Y church, si oro, leo la Biblia, voy a la and iglesia just keep doing those three y things, me mantengo haciendo eso, somehow God is in heaven with a big list, entonces Dios saca su lista en el cielo and He's checking. y está diciendo, bien, Yep. Muy bien, yep. muy bien, muy Okay, bien, you palomita, get bien. credit. Yes, muy yes. bien, yes. lo estás haciendo Okay, bien. you get ¿sí? credit. Oh, you missed the Oh, praying today. Se te olvidó orar es hoy. Okay, you know, and somehow we think that we get check marks Y a from veces God pensamos que recibimos estrellitas de parte de Dios if we do these si things. hacemos nuestras tareas. That's not the good works the Bible's talking Pero no about. son de esas obras de las que habla la Biblia. We can never do Nunca enough good works. podríamos hacer suficientes obras buenas. He's called us for something better. Dios está pensando en algo Do mejor. you know what the works are? ¿Sabes cuáles son las obras a las que Él se It's refiere? simply this. Es simple y sencillo. Loving the Lord our God with all our heart, and Ama al mind, soul, Señor and tu strength. Dios con todo tu corazón, alma, cuerpo y mente. Walking in obedience with Camina en Him. obediencia a Dios, Honoring Him with our lives. honrando a Dios en tu vida, Submitting to His will. sometiéndote a su voluntad Extending His love y to this world. extendiendo su amor al mundo. So when we love our neighbor as Entonces, ourselves, cuando amamos al prójimo como a we are nosotros, doing eternal estamos works. haciendo obras eternas. Loving God, Amando a Dios, loving others. amando a otros. These are the stones that we are Estas son using las piedras que estamos to build utilizando the kingdom. para edificar el reino. These are the stones of our lives Estas son las piedras, that God is going to judge someday. las obras que Dios va a juzgar. So we need to nuestra ask vida. ourselves, Entonces necesitamos pararnos y we need preguntarnos, to ask ourselves, am I doing ¿qué these estoy things? haciendo yo? Or am I living for myself? ¿Estoy viviendo para mí You mismo? know, there's some dangers to thinking about works. Hay un peligro en pensar en obras. The first danger in thinking about our works is this, El primer peligro en pensar en mis obras es el siguiente. is that I work for myself first. Trabajo para mí primero. It's all about me. Todo se trata de mí. It's easy to read a text like this Es muy fácil leer un texto como and to este see that the Lord is going to reward us y ver que Dios nos va a recompensar and think, I'm going to do it all for me. y pensar, bueno, pues lo voy a hacer, venga, todo More para mí. reward, more payment, more fame. Más trabajo, más dinero, más fama. It's not the purpose. No es el propósito. But our society tells us this. Pero la sociedad nos dice eso. Right? You look at commercials on TV. Cuando tú ves los anuncios por la tele, It appeals to self. They appeal to siempre self. te llaman a ser tú. Se trata de ti. Have this, you will be happier. Ten esto y serás feliz. You deserve to Te pamper yourself, mereces, no sé cómo se dice. to treat yourself well. Sí, tratarte bien. Indulge yourself in this. Sí, recompénsate en esto. And we hear all the time these messages of me, me, Y el me. mensaje de la sociedad es yo, yo, yo. And yo. so then we begin to believe Entonces this. comenzamos a creernos el mensaje And then we begin to act that y way. empezamos a actuar en esa forma. And when we focus only Nos on enfocamos ourselves, solo en nosotros. it's really hard to fulfill Y what cuando God lo wants us to do. hacemos es muy difícil cumplir el propósito It becomes, para el cual el it Señor nos becomes creó. impossible to care for others and to Porque love si God. solo piensas en ti, en ti, en ti, es muy difícil que pienses en el otro. So we need to change that perspective. Necesitamos cambiar la perspectiva. There's another danger. Hay otro peligro. And the danger is that, El yes, we peligro do works for others, Es que sí, venga, sí invierto en otros, but we do it so that other people will notice. pero lo hago para que los demás se den cuenta que aquí estoy yo. We want other people to see what we're doing. Queremos que los demás nos reconozcan, que nos vean. This is why Jesus Por in, eso in Matthew Jesús chapter 6, dice en Matthew 6, Mateo 6, he said, when you give to the cuando poor, des al pobre, don't let your left no hand know what sepa your tu right hand mano is giving. derecha lo que hace tu mano izquierda. Because if you do it so that men Porque see si you, lo haces para que ser visto por los hombres, that is your reward. no vas a tener recompensa. That's your reward. No, Tu your recompensa. reward is that people will see you. La recompensa única que vas a tener es que la gente te va a ver, Because they are doing it to see, for others porque to lo see. estás haciendo para que otros te vean. So when we do good works, Cuando hacemos buenas obras, we don't have to hold up a sign. no tenemos que poner ahí una señal, un Look what I cartel did que this diga, week. mira lo que he hecho esta Look at all the semana, good things I've mira todas done. las buenas cosas que hice. It's not about me. Porque no se trata de mí, It's about Jesus. sino de Jesús. And showing Jesus and revealing Mostrar him a to others. Jesús y revelar a Jesús a otra gente. The third danger
El tercer peligro is that we do good works es que hagamos buenas obras so that God will like me more. para que Dios me ame más, And I've le mentioned this guste más a already. Dios. Y ya te lo mencioné un poquito It's antes. so easy to Es begin to tan think, fácil caer en esa I mentalidad. have to do this so Tengo that que God will hacer like me. esto y entonces I Dios me have va a to do amar. that to get God's approval. Uy, tengo que hacer esto para tener la aprobación de Dios. But God is not checking these things. Pero Dios no está con su lista mirando Just esto. so that we will love him, so that it's a test so that we will love him or he will love us more. No es lo que hacemos, no es para que Dios nos ame más. We already perfectly have the love of God. Ya tenemos el amor completo y perfecto de Dios. He loves you Dios perfectly. te ama perfectamente. Through what Jesus A través did, de lo que hizo Jesús. His love is Su upon you. amor ya está sobre ti. You can't earn more No te love puedes from ganar God. más amor de Dios. It's yours. Ya es tuyo. And so when you Entonces pray, cuando tú oras, it's to know him es para more. conocer a Dios más. When you read the Cuando scriptures, lees la Biblia, it's so that you es can para hear que his puedas word. escuchar su palabra You can walk in y puedas obedience. caminar en obediencia a lo que Él te You muestra, can bless others. para que puedas bendecir a When you otros. come to church, Cuando vienes a la iglesia, it's not just to get that check mark no from es para God. que Dios te dé una palomita y diga, bien hecho. It's to come and worship Es para him venir a adorarle a Él and to minister y to other people. ministrar a otras personas. As the body of Christ, Como cuerpo de Cristo, we are called to somos minister to one another. llamados a ministrarnos los unos a los otros. Do you know what often happens on Sundays? ¿Sabes lo que suele ocurrir los domingos? People get in the car after church La gente se sube a su coche después de la iglesia, and they talk about the worship, hablan de la alabanza, they talk adoración, about the message, hablan del mensaje and sometimes they say, well, y a veces dicen, nothing was really for me today. bueno, no, nada de lo que había hoy era para mí. You ever say that? ¿Lo has dicho alguna vez? Nothing really happened for me today. Nada de lo que hubo hoy era para mí, It's not about me. porque no se trata de ti. We all come to serve. Todos venimos a servir. Imagine how our perspective, how our lives would Imagínate change. cómo cambiaría todo si la perspectiva If we cambiase. came with the Si perspective, viniésemos con la perspectiva I'm correcta. coming to the church Vengo today a la iglesia hoy to bless someone para else. bendecir a alguien. I'm coming to Vengo a la serve iglesia someone. a servir a alguien. I'm coming to encourage Vengo a someone. animar a alguien. I'm coming to honor the Lord Vengo a today. honrar al Señor hoy. It's not about me. No se trata de And mí. it's not just to get things from No God, es para recibir de Dios, but it's to uplift His sino es para name. levantar su nombre. So we need to ask ourselves, Entonces necesitamos parar y the preguntarnos, works that I am doing, las obras que estoy the haciendo, ministry I'm doing in the el church, ministerio que estoy incluso or, haciendo en la or the things iglesia, I'm doing even to reach others, o las cosas que incluso hago fuera para alcanzar a otros, is it for me? ¿lo hago para mí? Or is it really for others? ¿Realmente lo estoy haciendo por otros? Is it really to honor the Lord? ¿Es realmente para honrar a Dios Is that something that I'm doing? con lo que estoy haciendo? Motive is very important. El motivo detrás de lo que hacemos es muy It says importante. just over in the next chapter, chapter Porque 4, en el verse 5, capítulo 4, versículo 5, dice that when the Lord comes, que cuando el Señor venga, He will bring to light everything, Él traerá a la luz todo and He will reveal the motives of y the Él va a heart. manifestar las intenciones de los corazones. He knows. Dios sabe. He knows the intentions Dios of our sabe heart. cuál es la intención de nuestro corazón. So what are they? Entonces, ¿cuáles son nuestras Maybe we need to spend intenciones? some time this week evaluating our motives Quizá esta semana necesitemos pararnos y evaluar las intenciones And repent que of those tenemos things. y arrepentirnos de nuestras so that we intenciones serve with a proper motive. para empezar a servir con la motivación correcta. He also talks about these materials that are tested. También sigue hablando Pablo de los materiales que son probados. Our works will be tested. Dice, nuestras obras serán probadas. We will be judged. Seremos juzgados. Look at what it says here in 1 Corinthians 3, verse 13. Mira lo que dice 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Strong language. Un lenguaje muy duro. Notice those 4 things, Mira 4 cosas en el versículo. right? It will be manifest. Se hará manifiesta, It will be declared. será declarada por el día, It will be revealed. será revelada por el fuego It will be tested. y será probada. Wow. Wow, Our works, nuestras obras. those things that we do Las cosas, esas cosas que that we don't hacemos, want anyone else to que no see, queremos que nadie vea, they will be revealed. serán reveladas. Those things that we do Las cosas que hacemos, that are good, que
que son buenas, that no one else sees, que nadie ve, and we wish that somebody would y see, que a veces decimos, ay, ojalá alguien viese God esto. sees it, Dios lo está viendo. and someday He will Y reveal algún it, día Dios lo traerá a la luz. and He will declare Lo it. revelará y lo declarará. And the true manifestation of our works, the gold, the silver, the quality of those things will be Y revealed. la verdadera manifestación de esas obras, el oro, la plata, piedras preciosas, será revelada. This is a sobering thought to think Ese es about. un pensamiento soberano para pensar en él. It's so easy to get focused on this world. Es muy fácil desenfocarnos y enfocarnos en el mundo. Paying my rent, Pagar mi alquiler, paying for my car, pagar mi coche, getting my kids through school, llevar a mis hijos al cole, everything here, here, todo here, aquí, here. aquí, 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 aquí. But we live in eternity. Pero estamos viviendo con una the perspectiva de things that we eternidad do y las cosas que hacemos aquí Are going to be van revealed. a ser reveladas. They are going to be tested by Van a ser fire. probadas por fuego. And if you think that this verse is just an isolated Y verse, si tú te crees que esto es solo un versículo aislado en la palabra, it's not true. no es así. This is an idea that Esa is es repeated una idea que se repite from Solomon desde Salomón to Jeremiah a través de Jeremías to David, a David, Jesus, Jesús, Paul, Pablo, Peter, Pedro, John, Juan, Matthew. Mateo. They all Todos. declare this truth Te hablan de esta verdad, that someday que un our día works nuestras will be obras serán judged. juzgadas. this is a truth of Scripture. Esa es una verdad de la Escritura. It's a sobering truth that Es we need to una consider in our verdad lives today soberana que tenemos que considerar en nuestra vida hoy en día, because He is going to test those works. porque el Señor probará nuestras obras. Now, this testing by fire, Y aquí habla de probado por fuego. it is not a test for salvation. No es una prueba para ser salvos. If we are saved, if we believe in Jesus Si and He is our somos foundation, salvos y Jesucristo ya es nuestro fundamento, this is not a test to see if we are saved or no not. va a ser una prueba para ver si tenemos salvación o no la tenemos, We are saved. porque ya somos salvos en Cristo. Also, this is not a fire of purgatory. Tampoco se trata del fuego del purgatorio. Some people who teach purgatory use this verse and say, oh, Alguna gente que enseña el purgatorio The utiliza works este of our lives are versículo burned. diciendo, bueno, las obras de nuestra vida se van a quemar and we have to spend some time in purgatory first. y tenemos que pasar un tiempo en el purgatorio It's not primero. what this text is No se saying. refiere a esto. This text is El saying texto está diciendo that our works que will be nuestras burned. obras serán quemadas, They will be evaluated van a ser evaluadas by God por Dios to see the para quality ver of our la, works. la calidad de nuestras obras. In other words, our works have eternal value. En otras palabras, nuestras obras hoy tienen perspectiva eterna. The things we do today Todo lo que hacemos hoy have eternal value. tiene una repercusión eterna. There's two types of rewards in this passage. Sorry. Two types of rewards. Hay dos tipos de recompensa en este pasaje. Two rewards. Dos recompensas. Usually I like to end on a positive and not on a negative, but Paul ends on the negative, so we'll follow Paul's order here. Entonces, normalmente te hablo de la positiva y la negativa, pero voy a seguir el orden de Pablo aquí. So Paul says Pablo dice that if we do these good works and Que we have gold, silver, and que si precious stones, tenemos oro, plata y piedras preciosas, In verse 14, en el versículo 14, if anyone has built on that dice, foundation, si permaneciere la obra de, right, que that's the sobreedificó, foundation of Christ, el fundamento es Cristo, he will receive a recompense. y si tú edificas oro, plata y piedras preciosas, pasas la prueba y tendrás recompensa. He will receive a reward. Recibirás recompensa. The Greek word here is mythos. La palabra griega para recompensa es nithos It y means significa a wage, a wage, a salary. un salario. Basically, that's what it is. Eso es lo que significa en griego. Just as you Salario. go to work Es como cuando tú vas a trabajar and you spend, I don't know, 5, 6, 7, 8 hours a day at pasas work, 5, 6, 7, 8 horas en el trabajo. you expect that Tú at some point, esperas que en either in the algún week or in the momento, sea en la month, semana o en el mes, your boss is tú going to venga tu pay you, jefe y te pague, right? You work, ¿verdad? Porque has trabajado. you get paid. Pagas, Right. digo, trabajas, te pagan. If we don't get paid, we become very frustrated. Y si no nos pagan, nos frustramos. Paul here is saying, Aquí Pablo dice, when we work for the Lord cuando trabajamos para Dios and those works are honoring to Him, y esas obras que estamos haciendo le están honrando, after they have been tested, después de haber sido probadas, He will pay us. nos pagará. He will pay Dios us. nos pagará. He's going to reward us. Nos va a recompensar. Now, I don't think that we need to live in a way where we're thinking, okay, what's my reward going to be? No tenemos que vivir pensando, bueno, ¿y cuál va a ser mi recompensa que me va a dar Dios? Our focus is not the reward. Nuestro enfoque no es en la paga o Our la focus is recompensa. serving the Lord. El enfoque es servirle a
But the byproduct, the result is that he will Pero el reward us. resultado de mis obras es que Él me va a recompensar. God is the best employer. Y Dios es el mejor jefe. He is going to pay a good wage. Él va a pagar un buen salario. And this is a wage that we will keep through all Y eternity. ese salario lo vas a mantener por toda la eternidad. This is not just some sort of charity but from God. No es un tipo de caridad que Dios te va a dar. Oh, you poor pobrecito, I'm Ay. going to give you a little something here. Pobrecito, toma, te voy a dar algo. You know, and it's not just a small token of appreciation. No es como una señal de que te aprecia. Here's a nice little plaque for you. Aquí hay una plaquita que te voy a regalar Put por tu it- buen put it on your trabajo. wall. Y ponla ahí en tu habitación, That's cuélgala. not what he's giving No us. es lo que Dios te va a dar. He's paying a wage. Dios te va a pagar un salario. For all those times that you have served him, Por todas las veces que le has With servido all of your heart, con todo tu corazón, those times that you have sweated, por esas veces que has the sudado, times that you've cried, que has llorado, the time that you've invested que and has no one else knew, invertido y que quizá nadie ha sabido, he will pay. Dios te pagará And he will pay a good y reward. te dará una buena recompensa. I want you to see a few other verses that also show this idea. Y quiero que veamos unos versículos que también muestran esta idea. Jesus said in Matthew 16, Jesús dijo en Mateo 16, he says, the Son of Man is going to el come with Hijo his del Hombre angels vendrá con sus ángeles in the glory of en his la gloria Father. de su Padre. And what will he bring? ¿Y qué va a traer? He will repay each Y person Él le according to the pagará works a they have cada done. uno conforme a la obra que haya hecho. This is Jesus' words. Aquí es Jesús hablando, Mateo Jesus is 16, saying this. 27. Jesús I am coming está diciendo, yo vuelvo and I'm going to repay. y te voy a pagar. Paul says in Colossians, Pablo dice en Colosenses, whatever you do, todo lo que hagas, work heartedly as for the Lord and not for men, hazlo como para el Señor y no para los knowing that hombres. it is for the Lord that you work, Porque que sepas que estás trabajando para el Señor. and you will receive an inheritance Y from de the Él Lord. recibirás la recompensa de la herencia, You are serving porque a the Lord. Cristo el Señor servís. And then Jesus says in Y Revelation Jesús 22, dijo en Apocalipsis 22:12, he says, I am coming he aquí soon yo vengo pronto, and bringing my trayendo recompense mi with me recompensa conmigo to repay para everyone for pagar what a he cada has done. uno conforme haya hecho. All three of these. Los tres textos, Did you notice the works? ¿has notado las Did you notice obras? the reward? ¿Has notado la palabra recompensa? Jesus has linked the two together. Y Jesús es el que une ambas. And when Jesus comes, Y cuando Jesús venga, he is going to pay Él va a pagar the reward la that we deserve. recompensa que nos merezcamos. This is something positive. Es algo positivo. We have an eternal inheritance. Tenemos una herencia eterna. And Jesus honors us and blesses us with that when we honor Y him first. Jesús nos bendice y nos honra cuando nosotros hacemos esas obras. But there's a second type of work. Pero también hay unas obras de las que no hemos hablado y es el segundo tipo. In verse 15, Versículo 15. he says, if anyone's work is Si burned la up, obra de alguno se quemare, he will suffer loss. va a sufrir pérdida. He will still be saved, También será todavía salvo, but just by the skin of his teeth. Just barely, pero not very much. poquito, no muy o sea, va a ser salvo, pero va a recibir la paga de sus obras. So, Pérdida. yes, you will be saved. Sí, una persona que edificó en las otras tres materiales, sí, es But salva. yes, you will be in heaven. Estarás en el cielo, But if all of your works have been burned up, pero todas tus obras habrán quemado. you will walk around heaven Vas a pasearte por el cielo with nothing to show, sin nada que enseñar, nothing to show the Lord. nada que enseñarle al Señor. This is a sobering thought. Eso es también un pensamiento muy importante, It's really hard to think about. porque es muy difícil pensarlo. Saved, Salvo, but haven't served the Lord? pero sin haber servido a Dios en mi vida. Saved by Jesus, Salvo por Cristo, but no reward, no pero wages earned? sin ninguna recompensa. Can you imagine ¿Te working for puedes 40 years for a imaginar company haber trabajado 40 años para una compañía and at the end you have y al nothing? final de los 40 años de trabajo que no tengas nada? Jesus wants to reward us. Jesús quiere recompensarnos. He has told us, Nos lo ha dicho. work, Trabaja, serve me, sírveme, I will reward. yo te recompensaré. But we also have to understand this morning, Pero también tenemos que entender en esta mañana, I don't want to advertencia. appear before the Lord No quiero aparecer delante del Señor and have all of my works y burned ver cómo todas mis obras se han quemado and have nothing to show y no tener nada que mostrarle for my al life, Señor. for the investment that I have made. ¿Qué inversión he hecho en mi vida?
So we need to consider. Entonces necesitamos parar y considerar. We need to consider Considerar if my works were to be tested right now, si mis obras en este momento fuesen probadas por Dios, what would they look like? ¿cuál sería el resultado? Would most of my life be burned up? ¿Se habría quemado casi toda mi vida? Or would there be some gold? ¿O silver, habría algo que yo precious podría stones? decir, hay oro, hay plata, hay piedras preciosas? I'm not saying here that we need to, No estoy 24 diciendo hours que a day, tenemos que 7 days a vivir week, las 24 horas del día just de los 7 días de la semana be doing everything diciendo, we can. I'm not saying we have to always be doing something for the Lord. no estoy diciendo que tengamos que estar haciendo siempre algo para el Señor. But many of us are so focused on living for ourselves. Pero muchos estamos tan enfocados en nuestra We propia need to vida y change persona that so that que through our tenemos que lives, movernos de ahí y empezar a cambiar through esa our work, mentalidad through para our que a través de families, nuestras obras, nuestra we familia, are honoring Him. empecemos a honrarle a Él. It's an attitude. Porque es una actitud, It's a mindset. es una forma de vida, It's a way that we choose to live. es una forma de vida y una forma de pensar también. So what do we need to change? Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? These are good questions to think about. Son buenas preguntas para que te plantees. These are good questions to think about as Son you're buenas driving home from church preguntas para que today. te plantees mientras conduces de vuelta a casa. Talk about it with your family. Háblalo con tu familia. Talk about it with your wife. Háblalo con tu esposa. Talk about it with a close friend. Háblalo con un amigo o amiga cercano. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Am I doing something for the Lord? ¿Estoy haciendo algo para el Señor? Or will I be left with nothing? ¿O voy a quedarme sin nada? Our text doesn't end here. Pero el texto no termina aquí. Verse 17. El versículo 17 dice, Paul says, "Do you not know that you are God's temple en el 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios and that God's Spirit lives y que el within you?" Espíritu de Dios mora en vosotros? Here's the building being built, Aquí está el edificio siendo edificado, the temple. el templo. A temple is a beautiful place. El templo es un lugar The temple precioso. had gold and silver and precious stones. El templo tiene oro, plata, piedras It took preciosas. workers many years to build that temple. Llevó a los construidores del templo muchos años And edificarlo. it put those precious things there. Poner todos esos materiales It preciosos was en el costly edificio through an investment. y costó muchísima inversión. But that is what we are being built into. Y así es como estamos siendo edificados nosotros como el templo. As we work and serve, we are being built into the A temple of medida que God. nosotros trabajamos y servimos al Señor, el templo está siendo edificado. And who is present in the temple? ¿Y quién está presente en el templo? The Holy El Spirit. Espíritu Santo. Did you see that? The ¿Lo has Spirit. visto? ¿Has visto lo que dice el versículo? The temple El was a templo place of era God's el lugar presence. donde moraba la presencia de Dios. It's where God's Es presence donde la was. presencia de And Dios so mora. people could come Entonces venía la gente and al honor Him templo and a worship honrar y Him adorar a Dios. and experience His presence. Y entonces y a experimentar su presencia. Today we are Hoy celebrating estamos celebrando Pentecost Sunday. el Pentecostés, día de Pentecostés. Today is the day of Pentecost. Hoy es el día de Pentecostés. Where 2,000 years ago, Hace 2000 años, 50 days after Jesus had died, 50 días después de haber muerto Jesús, the Holy Spirit vino el came upon the Espíritu early Santo church. sobre la iglesia They spoke in y tongues. hablaron en lenguas, They praised the Lord. adoraron al Señor 3,000 people were y saved that 3000 day. fueron salvos ese día. And the same Spirit Y el mismo Espíritu came Santo upon que them vino sobre ellos is still with es el us que today. todavía está con nosotros hoy. And do you know why the ¿Y Holy sabes Spirit por qué came on el Pentecost? Espíritu de Dios vino en Pentecostés? To empower Para us, apoderarnos, to para empower us llenarnos de poder, to serve. para servir. This is good news. Esas son buenas We aren't noticias. just doing our own thing. No estamos por ahí haciendo nuestra The actividad. Holy El Spirit lives Espíritu in de us. Dios vive en nosotros. He fills us. Él He fills nos us. llena. He equips us. nos equipa, He empowers nos us llena de su poder to para serve, servirle, to extend para Jesus to this llevar a world. Jesús al mundo. That is the power of Ese the es el Spirit at propósito del Pentecost. Espíritu de And that Pentecostés. same Spirit Es is el mismo present Espíritu in our lives que today vive en tu vida hoy, in this church. en esta iglesia. And so as we leave this Entonces, church, a medida que salimos de la iglesia, the Holy Spirit el is still in Espíritu us. de Dios está aún en He nosotros, lives in porque Él us. vive en nosotros And He uses y us utiliza nuestra vida to reach the world para for Jesus. alcanzar al mundo para Jesús. We're not doing it alone. No lo estamos haciendo We have a solos. partner. Tenemos un compañero, We have a friend. tenemos un amigo, The el Spirit Espíritu Himself Santo de Dios, empowers us que to nos make a llena difference. del poder de Dios. I'm going to ask the worship team to Y voy come. a pedirle al equipo de alabanza que suba, por favor. I know that this is a bit of a tough message.
Sé que este mensaje es un poquito It's difícil. hard to think about eternity. Es difícil pensar en la eternidad. It's really hard to think about what's on the other side, Es difícil pensar qué hay del otro lado. especially when we have so many things going on in our lives right now, right here. Especialmente cuando estamos viviendo tantas circunstancias en nuestras vidas But I want you to personales. take a few Pero moments quiero que te tomes unos minutitos and I want you to close your y eyes. que cierres tus ojos. And I just want you to begin to speak to Jesus. Y quiero que empieces a hablar con Jesús. This is a moment between you and Jesus. Ese es un momento entre Jesús y tú. And I want you to ask him, Y quiero que le preguntes, Jesus, when you look at my life, Señor Jesús, cuando tú ves mi vida, are my works honoring to you? ¿mis obras te están honrando? Are my works honoring you? ¿Te están honrando, Señor, mis obras? Am I building with gold, silver, and precious ¿Estoy stones? edificando oro, plata, piedras preciosas? And I also want you to consider and think about the things that you need to change. Y también quiero que te pares a considerar qué cosas necesitas cambiar en tu vida. What do you need to change ¿Qué necesitas cambiar hoy? so that your purposes in life align with the purposes of Para que God? los propósitos de tu vida se alineen con los propósitos de Dios para tu vida. So that your works Y will así honor entonces Him. tus obras puedan honrarle a Él. What do you need to change? ¿Qué necesitas cambiar? What do you need to change? ¿Qué necesito cambiar? Lord, we're standing in a sobering moment in our lives Señor, estamos en un momento soberano en nuestra vida. as we evaluate our own lives before you. A medida que estamos aquí, Señor, evaluando nuestra vida delante de ti. Lord, I thank you for your grace. Padre, te doy gracias por tu gracia. Paul says that he's done all of these things by your grace. Y Pablo decía en la palabra que Él hacía todo por tu gracia. Lord, I thank you for the grace of Jesus in our lives. Padre, te doy gracias por la gracia de Jesús en nuestra vida. Lord, I pray for Padre, y oro my brothers and por mis sisters hermanos y mis hermanas who have really evaluating themselves and are just saying that I failed, I've made mistakes, I need to que change. están evaluando sus vidas en este momento y diciendo, Señor, creo que me he equivocado y necesito Lord, may they reevaluar know your cosas. grace today. Que ellos puedan sentir tu gracia Lord, may there be hoy forgiveness. y tu perdón, May Señor. there be release of guilt Que today. haya una libertad de sensación de So that there culpa. is no guilt, there's no Porque no shame. hay vergüenza, no hay culpa. Lord, change our perspective Señor Jesús, cambia nuestra to see perspectiva this para world the ver way that you see it, este mundo como tú lo ves, Señor. to see our lives the Para way ver that you nuestra see our vida como lives, tú ves nuestra vida, Señor. so that we can Para que honor podamos you, honrarte, Señor. so we can glorify Podamos you, glorificarte a ti. that your name will be exalted Tu among the nombre, nations. Señor Jesús, sea exaltado. In Jesus' En mighty el name, I nombre poderoso de Jesús. pray. Amen. Amén. Let's stand together and worship. Vamos a ponernos en pie, vamos a adorar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por